Muy bien, hermanos, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Apocalipsis y espero que ya tenga su Biblia abierta ahí mismo en este libro de Apocalipsis. La semana pasada nuestro hermano pastor Neri Baeza nos dio una introducción de lo que puede tratarse este libro y hay algo que yo quiero rescatar y que es muy importante que mantengamos en nuestra mente al momento de estudiar el libro de Apocalipsis. Y es lo siguiente, el propósito. El propósito por el cual Dios le reveló al apóstol Juan todas estas cosas que iban a suceder. ¿Se recuerda usted que Apocalipsis significa revelación y es la idea de que se quita el mantel sobre la mesa y nos muestra todo lo que había debajo del mantel, por decirlo así? Esa es la revelación. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios da esta revelación? Y ese propósito nos va a servir a nuestras vidas. ¿Cuál es ese propósito? En mis propias palabras, es que el pueblo de Dios tenga confianza de que Él tiene el control de todos los tiempos. Es decir, que estamos bajo la voluntad agradable y perfecta de nuestro soberano Dios. Téngalo bien claro, al momento de usted leer este libro de Apocalipsis, usted tiene que tener bien en claro el propósito. Dios tiene el control de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. Así que debemos tener confianza en nuestro Dios y en que Él tiene control de nuestras vidas en todo esto. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Un libro escrito por el apóstol Juan, conocido como el discípulo amado, escrito allá en la isla de Patmos, donde él fue exiliado por estar predicando la palabra del Señor. Ahora vamos a ir al capítulo 2. Y en el capítulo 2 usted puede observar cómo se le envían mensajes a 7 iglesias. El capítulo 2 solo toca 3 iglesias y no vamos a tocar 3 iglesias, vamos a tocar 2 iglesias el día de hoy, porque hay una enseñanza muy importante para nosotros en todo esto. Es el mensaje que le da el Señor a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Usted puede ver eso en Apocalipsis 2, 1 al 11. Apocalipsis 2, 1 al 11. Y hay varias cosas que quiero señalar el día de hoy. En esto, al leer estos pasajes, estos versículos, usted puede ver algo, y es que Dios demuestra tener una relación personal con su iglesia. Al leer todas las cartas del capítulo 2 y el capítulo 3, usted puede darse cuenta cómo Dios está demostrando que Él ha tenido una relación íntima, una relación personal con su iglesia. En cada una de ellas, Dios afirma cosas muy interesantes a sus destinatarios. Vea, por ejemplo, en 2, versículo 2 del capítulo 2, dice Dios a la iglesia de Éfeso: yo sé todo lo que haces. Usted lo puede ver más adelante nuevamente a la iglesia de Esmirna, en el versículo 9 le dice: yo sé de tu sufrimiento. En el versículo 13 a la iglesia de Pérgamo le dice: yo sé que vives en la ciudad donde Satanás, y continúa. A la iglesia de Tiatira, versículo 19, yo sé todo lo que haces. Capítulo 3, versículo 1, yo sé todo lo que haces, le dice nuevamente. Usted puede seguir viendo nuevamente en el versículo 8 del capítulo 3, a la iglesia de Filadelfia también le dice: yo sé todo lo que haces. Y a la iglesia de la Odisea, en versículo 15, también le está diciendo: yo sé todo lo que haces. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras de la iglesia delante de Dios no han pasado desapercibidas,
que Dios no se ha hecho el indiferente a las obras que la iglesia hace y así a la congregación, a cada uno de sus miembros. Dios conoce todas las cosas que nosotros hemos hecho dentro y fuera de la iglesia, sean buenas o sean malas. ¿De acuerdo? Y entonces, como nuestras obras no han sido escondidas delante del Señor, ahora Él escribe una carta a diferentes iglesias que dan una explicación de lo que Dios quiere de nosotros o quiere de la iglesia en esos tiempos, sabiendo Dios cómo ha actuado la iglesia. ¿Sí? Dios, hermanos, ha conocido nuestras obras. Ha conocido nuestras obras, sean buenas o sean malas. También ha conocido nuestros sufrimientos. Dios ha conocido nuestras batallas y conoce nuestros temores. Sabe cuál es su miedo más fuerte al cual usted ha tenido que enfrentar en estos tiempos. Dios ha estado presente en todo momento de nuestras vidas y Él sabe lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo ha visto y hermano, hermana y queridos amigos, jamás nos ha dejado solos, ¿sí? Dios jamás nos ha dejado solos y esta es una buena motivación para escudriñar nuestros caminos, para darnos cuenta realmente de cuál ha sido nuestro proceder delante de Dios, ¿sí? ¿Qué clase de culto le hemos dado? ¿Con cuánta expectativa o con cuánto prejuicio le hemos dado el culto, por ejemplo, el día de hoy? ¿O en nuestras vidas? ¿O nuestras decisiones? Dios lo conoce todo, Él ha estado ahí, ¿sí? Y el día de hoy nos quiere exhortar a hacer cambios en nuestras vidas que nos empujen hacia lo que Él quiere y nos dicta de acuerdo a su palabra. Entonces, Dios conoce a su iglesia. Dios conoce a su congregación y ha visto todo lo que la iglesia ha vivido, ha sufrido y está sufriendo e incluso, como veremos, va a vivir y va a sufrir más adelante. Pero también, hermanos, Dios ofrece recompensas. En todas estas cartas, en todos estos mensajes que le envía Dios a las iglesias, Dios les está ofreciendo una recompensa a las iglesias si acatan el mensaje que Dios les ha enviado. Y eso usted lo puede ver ahí en los versículos 2:7, 2:17 y así sucesivamente al finalizar cada uno de los mensajes a las iglesias. Dios siempre está ofreciendo una recompensa, óigame bien, al que sale vencedor. ¿A quién, hermanos y hermanas? Al que sale vencedor. ¿Sí? Al que venciere, terminan los mensajes. Al que venciere yo, le daré yo, haré tal cosa. Así que esas recompensas que Dios está aclarando en su palabra son recompensas agradables para nosotros. Son recompensas buenas, deliciosas, que nos están esperando si nosotros nos mantenemos fieles al Señor. ¿Sí? Esas recompensas no son de este mundo, no son recompensas humanas, sino son recompensas eternas, son recompensas divinas. Por eso Jesucristo, cuando estuvo acá en la tierra, allá en Mateo capítulo 6, acompáñenme a Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, se lo voy a leer. Dice: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, pues donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Hermosa exhortación de Jesucristo. Hay formas de llevar la vida acá en la tierra y tener recompensas.
Recompensas acá en la tierra, pero también hay recompensas allá en el cielo. Y a través de estas cartas, dice el Señor que tiene para los que vencemos recompensas eternas, recompensas en el cielo donde no pueden ser minadas ni hurtadas, donde no pueden ser corrompidas. Esas son las recompensas que Dios tiene para usted y para mí. Y ese debe ser motivo de esperanza para nuestra vida. Saber que Dios quiere que invirtamos nuestro valor y nuestro tiempo en las cosas eternas. ¿Qué tal está su inversión de tiempo en estos días? ¿Está invirtiendo en cuestiones eternas? ¿Está acumulando tesoros en el cielo? ¿O está preocupado porque los tesoros de la tierra no están alcanzando? Es muy importante entonces darnos cuenta y ver las recompensas que Dios tiene para los que permanecemos fieles a Él. Colosenses capítulo 3, versículos 2 y 3 dice: pongan la mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuál es el mandato? Que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, en las cosas del Señor, en las cosas que están plasmadas en su palabra. Allí debemos estar viendo. No debemos andar caminando en esta tierra pensando en cómo sobrevivir y en cómo le vamos a hacer, ¿verdad? Porque nuestro verdadero tesoro está en el cielo. Por eso dice nuevamente ahí, no en las cosas de la tierra, porque ustedes, si usted ya creyó en Cristo, ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Yo le pregunto, ¿su vida ya está escondida en Cristo? ¿Su mirada ya puede estar dirigida hacia las cosas eternas? Recuérdese esto, Dios es un Dios personal que conoce a su iglesia, ¿sí? Dios está demostrando acá que Él es un Dios personal que conoce a su iglesia. Y de esto se trata el día de hoy, ¿sí? De ver qué es lo que ese Dios personal, ese Dios que mantiene relación conmigo, que me conoce, que ha visto mis sufrimientos, qué es lo que Él quiere de mí, qué es lo que Él quiere de usted, qué es lo que Él quiere de su iglesia, ¿sí? Dios, el día de hoy, nos dice a través de la palabra que aún está manteniendo una relación, hermanos, personal, una relación íntima, una relación amorosa con cada uno de nosotros, ¿sí? Los que estamos parte de su iglesia. Y eso es lo primero que Dios quiere demostrarnos a través del estudio de las cartas a las 7 iglesias, que Él es un Dios personal, un Dios íntimo, un Dios que me conoce y que sabe todas las cosas que yo estoy viviendo, que yo estoy atravesando. Y entonces podemos ver el mensaje a la primera iglesia, ¿sí? A través del mensaje a la iglesia de Éfeso podemos aprender lo siguiente: Dios es el sustentador de su pueblo, ¿sí? Les repito, Dios es el sustentador de su pueblo. Usted puede ver en el versículo 1 que dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Dice acá que este es el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha. ¿Se recuerda quiénes son las 7 estrellas? Usted puede verlo, si no se recuerda, en el versículo 19, en el versículo 20 del capítulo 1. Dice: este es el significado del misterio de las 7 estrellas
que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Oiga esto, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, o sea, los mensajeros. Ángel significa, en este contexto, mensajeros, los mensajeros que van a llevar el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias, ¿verdad? Y los 7 candelabros, que son las 7 iglesias. Entonces, ahora dice, este es el mensaje del que tiene las 7 estrellas, o sea, los 7 ángeles, o los 7 mensajeros en la mano derecha. ¿Qué significa eso? Que el Señor Jesucristo está sosteniendo a sus siervos, está sosteniendo a sus mensajeros, a los que van a ir a enseñar la palabra de Dios a las iglesias. Dice que Él las está sosteniendo, porque Dios es el que sostiene, Dios es el que nos sustenta. Usted debe tener esa confianza, que Dios es el sustentador de su pueblo. No son las finanzas, no son las ofrendas, ni son los trabajos que podamos hacer para la iglesia. No, quien realmente sustenta a la iglesia es el Señor, y la sustenta en su mano, dice la palabra de Él. Usted puede ver también allá en Juan, capítulo 10, versículo 27 y 28. Lea usted, Juan 10, 27 y 28. Las que son mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Y oiga esto, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una figura tan hermosa de nuestro buen pastor diciéndonos, yo las estoy sustentando, yo soy el sustentador de sus vidas, yo soy el sustentador de la iglesia. Continuemos. También, aparte de ser el sustentador, dice que es el que vigila, el que cuida a la iglesia. Vea, usted dice, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. ¿Se recuerda los 7 candelabros de oro? Son las iglesias, las 7 iglesias. Y dice acá que este es el mensaje del que camina en medio de las 7 iglesias, de los 7 candelabros. O sea que está dando la idea de que cuando la iglesia está activa, cuando la iglesia está funcionando, está Él velando, está Él caminando en medio de sus iglesias. El día de hoy hay iglesia acá. El día de hoy, al momento en que usted sintoniza esta transmisión, usted se vuelve parte de nuestra iglesia, y al momento en que usted canta, usted tiene comunión con nuestra iglesia, y en el momento en que usted dice amén, el Señor está caminando en medio de usted, en medio de mí, en medio de todos nosotros, porque Él es el que nos cuida, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos vigila. Estamos protegidos por nuestro buen pastor. El buen pastor, dice la palabra, que es el que cuida su rebaño. Vea usted Juan 10:11. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Aquí está dando un mensaje muy claro. El Señor Jesucristo está enviando un mensaje a la iglesia de Éfeso y le está diciendo, yo soy tu sustentador, yo soy el que te cuida. Y el día de hoy lo traduce también para nuestras vidas. Y le está diciendo a usted y a mí, tranquilo, yo soy tu sustentador, yo soy el que te cuida, yo soy el que está velando por tu bienestar. Lo primero que el Señor nos quiere enseñar a través del mensaje a la iglesia de Éfeso es que Él es nuestro sustentador, ¿verdad? Y que Él está cuidando de nosotros su pueblo. Pero también nos quiere enseñar lo siguiente, que Dios nos llama a reconocer nuestros errores y volver a Él.
Le repito, Dios nos llama a reconocer nuestros errores y volver a Él. La carta va hacia la iglesia de Éfeso, ¿sí? La iglesia de Éfeso se encontraba en la ciudad de Éfeso, que era la cuarta ciudad más importante del Imperio Romano. Allá en Éfeso era una ciudad hermosa, donde se encontraba nada más y nada menos que el Partenón, a la diosa Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Entonces, era una ciudad fuerte, una ciudad dura, ¿verdad? Y una ciudad griega. ¿Por qué le escriben el primer mensaje a la iglesia de Éfeso? Posiblemente porque fue una de las primeras iglesias que fundó el apóstol Pablo. O también porque el apóstol Juan estuvo pastoreando aproximadamente 40 años la iglesia de Éfeso. Cualquiera que sea la razón, ha sido la primer destinataria que Dios ha escogido para darle este mensaje. El mensaje de reconocer sus errores y volver a Él. ¿Sí? Vea usted el versículo 2, Apocalipsis 2, versículo 2 al 4, se lo voy a leer. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y dejémoslo en el versículo 3. Está diciéndole Dios, el sustentador, el que la cuida, le está diciendo: yo sé todo lo que haces. Yo te conozco, iglesia, ¿sí? Eres una iglesia trabajadora, eres una iglesia paciente, eres una iglesia, dice acá, que no tolera el pecado, que no tolera a los malvados. ¿Qué iglesia tan ejemplar, no les parece? Es una iglesia, dice acá, que no se deja engañar por algunos que se hacen llamar apóstoles. Porque habían personas que por alguna razón se autonombraban apóstoles. Y le dice a esta iglesia de Éfeso, le está diciendo, ¿verdad? Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son, dice acá. No lo son. Has descubierto que son mentirosos. Es una iglesia muy ejemplar. Muy ejemplar porque ha sido celosa de una doctrina bíblica, de una doctrina cristocéntrica, pareciera acá. ¿Sí? Y ha sufrido, dice acá. Ha sufrido, pero a pesar de eso es una iglesia que trabaja. Es una iglesia que trabaja con paciencia y perseverante. O sea que es una iglesia que avanza. Qué bonita iglesia. ¿Sí? Dice en el versículo 3, ha sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. ¿Se da cuenta de esta iglesia de Éfeso? ¿Sí? Es una iglesia que ha sufrido el tiempo, que ha sufrido la persecución, ha sufrido el rechazo, ha sufrido el no ser parte de las otras iglesias que le hacían caso a estos apóstoles. Ha sido una iglesia que se ha mantenido y ha atacado al pecado, ¿sí? Y ha sufrido por eso, porque realmente pelear por lo correcto, pelear por lo cristocéntrico, pelear por la palabra de Dios y mantenerse fiel a ella, puede ser sufrido, porque somos enemigos de este mundo. Sin embargo, el versículo 4 dice otra cosa que Dios conoce de la iglesia de Éfeso. Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Hay una queja fundamental.
No hay amor entre ustedes, le está diciendo. No se aman. Miren, pueden ser muy correctos, pueden ser muy bíblicos. Tal parece que es una iglesia muy religiosa, una iglesia muy correcta, pero está faltando al primer mandamiento, al mandamiento del amor. Si usted ve allá en Marcos capítulo 12, Marcos 12, versículos 30 y 31. Están preguntándole a Jesús sobre el primer mandamiento. Y él dice, Marcos 12, 30 al 31, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo en importancia es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oiga esto, no hay otro mandamiento más importante que estos. De nada sirve muchas veces trabajar tanto y ser perseverantes y celosos en la ley de Dios. Y de nada sirve cuidar tanto la integridad y la pureza de la iglesia si no hay amor. Dice Corintios, nada soy si no hay amor. Si falto al primer mandamiento, si no amo a mis hermanos, no los llamo, no los cuido, si estoy listo para la crítica de los otros hermanos o de los vecinos, estamos listos de ver que algún vecino actúa mal y le queremos criticar y estamos listos, estamos pendientes, cualquier cosa ya estamos. Si no hay amor, de balde nos sirve. Dice acá, nada somos, dice Corintios. La única queja que tenía Dios en contra de la iglesia de Éfeso era que no tenían amor entre ellos. Y creo que era una queja muy fuerte, una queja muy válida, ¿sí? Posiblemente se habían convertido en una congregación de personas religiosas, ¿sí? Están muy preocupados por cumplir con las obras que se les había olvidado, amar y perdonar. Tal vez llegaron pecadores en medio de la congregación y lo único que hicieron fue rechazarlos, criticarlos y no restaurarlos. Muy importante para nosotros el día de hoy, incluso en estos tiempos de cuarentena, ver qué necesidad tienen los hermanos o las personas o los vecinos y estar prestos, listos para ayudarles, porque si no lo hacemos, si no practicamos el amor, hay una queja en contra de nosotros. Dios entonces, versículo 5, le dice a la iglesia, la llama a reconocer su error y arrepentirse. Vea usted el versículo 5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Vea lo que le está diciendo Dios. Mira, ¿sí? Mira hasta dónde has caído. Tal vez estaban tan acostumbrados a su vida religiosa, a su vida evangélica, a su vida de la iglesia, a su vida congregacional, que ni se daban cuenta de que ya no amaban. Y tal vez hasta habían pensado que amaban, pero Dios les está diciendo, mira hasta dónde has caído. Y ese hasta dónde está diciendo, mira, cuando te falta amor a tu iglesia, a tus hermanos, a tus vecinos, a tu jefe, a las otras personas, cuando te falta amor, estás hasta lo más lejos, hasta allá has caído, hasta lo más profundo. Mira, porque me está sirviendo pero sin amor. Y le dice lo que el Señor siempre hace con nosotros. Vuélvete a mí. ¿Sí? Vuélvete a mí. Hermanos, amigos, familia, el reconocer nuestros pecados es una práctica sana que tenemos todos los cristianos. Pero esta práctica se hace aún mejor cuando después de reconocer nuestro pecado,
nos arrepentimos y volvemos al Señor. Y volvemos nuevamente a nuestro Dios. Y eso es lo que Él está pidiéndole a la iglesia de Éfeso. Vuélvete a mí. Ya las obras que hacías al principio, cuando me acababas de conocer, cuando sabías que yo era amor y que te había amado y te había perdonado y querías experimentar ese primer amor, regresa a ese primer amor. ¿Sí? Y habla entonces del reconocimiento de nuestros errores. ¿Sí? Dios siempre nos ha llamado a reconocer nuestros errores. Durante todos los tiempos, desde el principio hasta el día de hoy, siempre nos ha llamado a reconocer los errores. Antes lo hacía por medio de pactos, por medio de sacrificios. Después lo hizo por medio de jueces, ¿verdad? El pueblo que caía en pecado se arrepentía y Dios enviaba un juez. Después lo hizo por medio de profetas, ¿verdad? Y llegaba el profeta y les anunciaba el juicio de Dios, el arrepentimiento, ¿verdad? Para que el pueblo pudiera decidir. Finalmente, como dice Hebreos 1:1, lo hace por medio de Jesucristo. Sigue Dios buscándonos para que nos arrepintamos de nuestros malos caminos, de nuestras faltas de amor. Y ahora lo hace por medio de Jesucristo. ¿Sí? Y entonces, si ellos se arrepentían, si ellos volvían a su primer amor, había castigo o recompensa. ¿Sí? Castigo o recompensa. Dice el versículo 5, la segunda parte. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Qué cosa tan peligrosa. ¿Sí? Si no te arrepientes, si sigues actuando sin amor hacia los demás, si sigues actuando de manera religiosa, llevándotela de muy buena persona, de muy santo, pero no hay verdadero o genuino amor en ti hacia los demás, te voy a quitar tu lugar dentro de las iglesias. Porque hermanos, amigos, una iglesia que no practica amor no puede ser llamada iglesia del Señor. ¿Sí? En una iglesia donde no hay amor, no está el Señor Jesucristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y que examinemos nuestra relación, nuestras críticas, nuestras dudas hacia las otras personas, hermanos de nuestra iglesia también. Pero tienes, versículo 6, esto a tu favor. Odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Sí? Castigo. Si no se arrepienten, dejan de ser una de mis iglesias, dice el Señor. Ya no paseo entre ustedes, ya no los sostengo. Terrible, ¿no les parece muy terrible? Para nuestra propia vida, muy terrible. Versículo 7. El que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, oiga eso, la promesa, todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Si no te arrepentís, te saco de las iglesias. Ya no son iglesia para mí, ya no las sostengo ni ando caminando en medio de ustedes. Pero si se arrepienten y practican el amor nuevamente, dice acá que hay una recompensa, ¿sí? Les dará del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hay un árbol de la vida en el paraíso de Dios que da fruto. Y si nosotros vivimos en amor, practicamos el amor, vamos a poder comer de ese fruto. Vamos a disfrutar de la delicia de ese fruto. ¿Quiere saber usted cuál es ese fruto? ¿Quiere saber cuál es ese fruto? Practique el amor, perdone, deje de juzgar y va a ver que va a probar ese fruto. Lo va a probar.
Entonces, este es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dios la llama a reconocer sus errores y volver a Él. Y espero que nosotros también reconozcamos nuestros errores, cantemos ese himno, este coro, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. ¿Sí? Muy hermosa alabanza. Ahora, a través del mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿sí?, podemos aprender la siguiente enseñanza. Primero, que Dios es el eterno vencedor de la muerte. ¿Sí? Dios es el eterno vencedor de la muerte. Vea usted el versículo 8. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es primero y último, que estuvo muerto y ahora vive. Dios va de un extremo a otro extremo, ¿sí? De principio, de alfa a fin, a omega. Eso está diciendo Dios. Que Él ha sido el primero y es el último, ¿sí? Estuvo desde antes de la creación del mundo y estará después y hasta la eternidad donde moraremos con Él, ¿sí? Así se está presentando Dios ante la iglesia de Esmirna, como el primero y el último. El otro extremo, vida y muerte. Dios se presenta aquí, vea usted, dice que estuvo muerto, pero ahora vive, ¿sí? Jesucristo murió. Jesucristo murió en una cruz por nuestros pecados. Él probó ya la muerte, ¿sí? Pero la venció y ahora esa victoria, cada vez que nosotros morimos, nos dice, pero aquí está la vida que yo les doy. Y ha vencido la muerte y nos ha dado vida eterna. En estos tiempos de pandemia, podemos ver que este COVID-19 y todo lo que sucede alrededor es solo una pequeña escena ante una gran historia donde Dios ha estado presente y donde Jesucristo ha sido el principal protagonista. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viviendo en estos tiempos es solo un pequeño pedazo de todo, ¿sí? Es solo una pequeña voz de todo lo que las grandes maravillas que Dios está haciendo, que Dios ha escrito. Es el principio de dolores, es los tiempos de tribulación, si usted quiere, como usted lo quiera ver. Pero quédese con esto. Por muy duro que parezca, por muy fuerte y temeroso que parezca, Dios está antes y después de esto. Y esto solo es un pequeño espacio que estamos experimentando donde Dios nos va a dar nuevamente la victoria. ¿Sí? Jesucristo es el protagonista de nuestra historia, por eso a Él le debemos la gloria y la honra. Y le dice entonces el ángel que le escriba este mensaje a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y esta iglesia también se encontraba allá en Asia, ¿sí? Y Dios conoce también a esta iglesia. Así como ha conocido a las iglesias, le va a decir a la iglesia qué es lo que conoce de ella. Versículo 9. Dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. ¡Ah! ¡Qué terrible! ¿No le parece? ¡Qué terrible! Pero hay algo muy bonito. Dice Dios que Él conoce su sufrimiento y su pobreza. Le dice ahí, aunque realmente no eres pobre, ¿sí? Tú eres rico. Tú cuentas con la presencia del Señor, el gran Dios, el gran Creador.
¿Verdad que con una palabra puede crear todas las cosas? No puede ser alguien pobre, ¿sí? Tus riquezas son eternas, tus riquezas son espirituales, tus riquezas pueden ser materiales también, ¿por qué no? Pero en ningún momento te la está declarando pobre. Le dice, yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza, y entre signos de admiración, pero eres rico. Y dice, conozco la blasfemia, ¿sí?, de tus enemigos. Sé que hay gente que habla en contra tuya. Sé que hay gente que no pertenecen a mi pueblo y se hacen pasar por ser gente de mi pueblo. Ahí lo dice, que dicen ser judíos, pero no lo son. Y se oponen. Yo conozco que hay gente que te critica. Yo conozco que hay gente que te ignora. Gente que te desearía el mal y se hacen pasar por hijos de mi pueblo, pero no lo son. ¿Sí? Y entonces Dios le hace una exhortación muy dura, pero también es una exhortación para nosotros. Ve usted el versículo 10. No tengas miedo. ¿Se recuerda? La semana pasada antepasada, le dije cuántas veces aparece aproximadamente no tengas temor, no tengas miedo en la palabra de Dios. 365 veces aproximadamente. ¿Sí? Aquí hay una de las últimas. No tengas miedo, le dice a la iglesia. Hay gente que te está criticando, está sufriendo, pero tú no tengas miedo. ¿Y vea de qué? De lo que estás a punto de sufrir. Vienen situaciones difíciles para ti, querida iglesia de Esmirna. Vienen situaciones duras, pero no tengas miedo. ¿Sí? Hermanos, amigos, el sufrimiento es parte de la vida del creyente también. No solo las dichas, también hay sufrimiento en la vida del creyente. ¿Sí? Si usted me acompaña a Mateo, acompáñeme a Mateo, capítulo 24. Vamos a leer Mateo 24, lo voy a buscar porque es un poco extenso. Dice, en Mateo 24, versículos 4 al 13, se lo voy a leer. Mateo 24, 4 al 13. Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad que esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Versículo 9. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Ya vieron? Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Esto está sucediendo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Está pasando, ¿verdad? Muchos cristianos se han estado enfriando. Muchos están yendo a grandes congregaciones donde les están enseñando cosas bonitas, hermosas. Se están engañando, están apostatando de la fe. Están apostatando muchos.
¿Sí? Y le está diciendo, el que permanezca hasta el fin será salvo. El Señor Jesucristo había anunciado antes y ahora lo hace a través de este libro. Está anunciando que va a haber sufrimiento. Que va a haber sufrimiento, hermano. El sufrimiento, la prueba o la tribulación tienen un propósito en la vida del creyente. Su perfección delante del Señor. Cualquier situación difícil que usted y yo estemos enfrentando, dice Santiago 1:2 al 4, Santiago 1:2 al 4, que tengamos sumo gozo cuando nos encontremos en pruebas. ¿Sí? El apóstol Pablo también lo dice en Colosenses 1:24, hablando de su propio sufrimiento, y dice que él se encuentra gozoso en medio de su sufrimiento, porque hemos llegado a entender que el sufrimiento a nosotros nos perfecciona delante del Señor. Y ahora él está diciendo a la iglesia de Esmirna, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. ¿Sí? No tengamos miedo. De las cosas que vienen ya están escritas. Y lo que va a suceder después de esas cosas ya está escrito. Y les anuncio que tenemos la victoria de las cosas que van a suceder, porque el Señor Jesucristo ya nos la dio en su propio nombre. ¿Sí? Tenemos victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso debemos permanecer fieles. La exhortación a la iglesia de Esmirna es, primero, no tengas miedo de lo que vas a sufrir. Y 2, permanece fiel. Permanece fiel. Dice ahí en el versículo 10, vamos a terminar de leerlo. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Qué hermosa promesa, la corona de vida. Permanecer fieles, hermanos. Es muy fácil abandonar la fe cuando las cosas se ponen difíciles. Sobre todo cuando nuestra vida o la de nuestra familia está corriendo algún riesgo. Es muy fácil abandonar la fe. Es muy fácil llegar y pensar que ya fuimos olvidados, que Jesucristo ya nos olvidó o que Dios nos tiene en el olvido, que está enojado con nosotros. Y nos alejamos de las cosas de Dios. Y cuando nuestra vida corre peligro, como dice acá, es más fácil abandonar la fe, es más fácil tirar la Biblia a un lado, es más fácil tirarse al pecado, salir por otros medios adelante. ¿Sí? Por eso allá en Mateo decía que muchos apostataron de la fe al verse entre la vida y la muerte. ¿Sí? Y dice, pero el que permanece hasta el final. Habla del que permanece hasta el final. Aquí está diciendo, pero si permaneces fiel, ¿sí? Sé fiel. En Reina Valera, ahí dice, sé fiel. Y ese sé viene del griego ginou, que se traduce, continúa siendo fiel. Continúa siendo fiel incluso hasta la muerte, aunque ésta sea violenta. Eso significa este pasaje. Que aunque venga una muerte dura, como la que vivieron muchos de los apóstoles, muchos de los mártires de la tierra, de la historia, si permaneces fiel, si no tienes miedo ante el sufrimiento y te mantienes fiel a mí, hay una gran recompensa para tu vida. Hay una gran recompensa para ti, iglesia. ¿Cuál es la recompensa? Veámosla ahí. Primero, te daré la corona de la vida.
te daré la corona de la vida. Óigame bien, porque esta no es, según los estudios, no es la corona de la vida eterna, porque esa la recibimos al creer en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si usted ha creído en Jesucristo, usted tiene la corona de la vida eterna. Pero si en medio del sufrimiento usted permanece fiel al Señor, Dios tiene una corona de la vida, un galardón guardado para aquellos que han estado dispuestos a serle fiel a Dios, incluso hasta la muerte, aunque la muerte sea muy violenta. Hace poco vi un anuncio que decía, en estos tiempos de pandemia, decía, de un negociante, decía, prefiero morir de COVID-19 que morir de hambre. Hay gente que está pensando en que prefieren sufrir una enfermedad fuerte que pasar el hambre. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestro Señor Jesucristo, a dar la vida por Él. ¿Sí? Dios no quiere que nos rindamos de una vida sujeta en Él a la santidad, a la adoración, a la entrega. Dios quiere que nos mantengamos fieles. Yo les he pedido que por favor inviertan en estos tiempos en su celular, en las redes sociales, en alguna forma de estar conectado para seguir creciendo y mantenernos fieles. Ya no pagamos pasaje para ir a la iglesia, pues invirtamos ahora en esto. Pero mantengámonos fieles al Señor, leamos la palabra una y otra vez, alabemos, cantemos, enseñémosle a nuestra familia, a nuestros hijos a orar, a buscar al Señor en medio de las situaciones difíciles, porque hay una corona de vida esperando por todos aquellos que han dispuesto a serles fieles al Señor y le han perdido miedo al sufrimiento. La palabra aquí afirma que las cosas se pueden poner difíciles, hasta crueles, muy duras, pero aún así debemos seguir siendo fieles. Entonces la primera recompensa es la corona de vida y la segunda recompensa está en el versículo 11. Nuevamente dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores, dice acá, no sufrirán daño de la segunda muerte. No sufrirán el daño de la segunda muerte. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esa segunda muerte, la que nos ha separado de Dios, la que muchos andan buscando no tener que vivirla por medio de su religión, por medio de buenas obras, por medio de velas, por medio de muchas cosas, andan buscando mucho la salvación, con miedo de que se les pierda, con miedo de perder su salvación. Esa, dice el Señor, que ya nos pertenece a nosotros y que no vamos a sufrir esa segunda muerte, porque ahora tenemos vida. Lo contrario a la muerte es vida. Ahora tenemos vida en Cristo Jesús y estamos seguros de nuestra vida eterna, la cual, como dice el Señor, nadie la arrebatará de su mano. Nadie la arrebatará de su mano. ¿Es usted salvo? Usted puede estar seguro de que tiene la vida eterna y que no la perderá jamás. Entonces, en resumen, a la carta de Éfeso y a la carta de Esmirna, Dios les deja un mensaje claro que para nosotros es oportuno el día de hoy en estos tiempos. Dios nos está pidiendo que volvamos a Él y que nos mantengamos fieles. Dios le está pidiendo a usted y a mí
Que si nos hemos alejado, que si hemos desviado la mirada hacia las cosas malas, hacia el maligno, hacia el mundo, si hemos volteado a ver, si nos hemos desanimado de las cosas de Dios, si hemos dejado de hacer su obra, si nos hemos entregado a las prácticas pecaminosas, a la falta de amor, nos pide algo. Volvamos a Él. Reconciliémonos con Dios, reconciliémonos con nuestro Señor Jesucristo, volvamos a Él, y cuando ya hayamos vuelto a Él, mantengámonos ahí fieles a Dios. Mantengámonos fieles a Dios en estos tiempos. Es muy importante para usted y para mí. Así que el día de hoy quiero que usted examine. ¿Está usted lejos del Señor? ¿Está apagado su espíritu? El no estar asistiendo ha ido en declive su vida espiritual, como le llaman algunos. ¿No le gustan las actividades virtuales que hace la iglesia? Llénese de amor. Llénese de amor. Vuelva al Señor. Vuelva a leer su palabra. Vuelva a cantarle al Señor. Reconcíliese con Dios. Y al reconciliarse con Dios, permanezca ahí. Permanezca siendo fiel al Señor. Él le conoce. Él ha conocido su sufrimiento, Él está conociendo su vida y sabe lo que va a vivir más adelante. Y Él le dice el día de hoy, yo sé lo que vas a vivir, yo sé lo que vas a atravesar. No tengas miedo, yo estoy ahí. Pero para tener victoria en medio de esas situaciones, sean duras o sean suaves, sean buenas o sean difíciles, quiero estar ahí contigo. Quiero que vuelvas a mí y yo te voy a sostener, yo te voy a cuidar y te voy a dar esa vida eterna, esa corona de vida que he reservado para ti. Oremos. Señor, muchas gracias por el mensaje a estas dos iglesias. Gracias por el mensaje a Éfeso, Señor, porque a través de ese mensaje nos haces ver que es importante que veamos cómo estamos en nuestra relación contigo. Y si hemos decaído, Señor, en algún área, que volvamos a ti, que regresemos a tu presencia. Y Señor, que en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, que no tengamos miedo. Nos estás diciendo, no tengan miedo. Manténganse fieles a mí. Manténganse fieles en medio de la pandemia, en medio de la situación económica. Manténganse fieles cuando venga el fin de mes y no sepan qué hacer para salir adelante y venga el conflicto familiar. Manténganse fieles a mí, porque yo tengo recompensa para todos ustedes. Yo tengo recompensa para mis hijos. Y la mejor forma de mantenernos fieles, Señor, es amándote a ti, volviendo al principio, al amor a ti, amor total, Señor, y amor a nuestro prójimo. Gracias por este mensaje, Señor. Este es el camino que estamos preparando para esa iglesia que vienes a traer, esa iglesia que estás preparando para venirla a traer y llevarla a esa hermosa boda, Señor, la boda del Cordero. Prepáranos pues, Señor, para hacer esa iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Si usted le quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, haga esta oración. Repita después de mí. Señor Jesús, en este momento reconozco que soy una persona pecadora, que he hecho cosas malas que te ofenden y me he alejado de ti.
Pero el día de hoy me arrepiento de todos estos pecados y te pido que entres a mi corazón y que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy creo que estás vivo y que vives en mi corazón. Lo creo en tu nombre. Amén y amén.